¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yo no sé qué clase de semana tuviste. Quizá tuviste una semana increíble, excelente, quizá una semana difícil, pero estás aquí, llegaste. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Estamos aquí. Cada domingo es como un día de renovación en el cual venimos y somos recordados que no estamos solos en este caminar de la fe, que tenemos una familia en la fe que nos apoya, pero aún más que eso somos recordados que Dios nos ama, su presencia nos llena, su palabra nos habla y nos alegra tanto que estés aquí en este día. Yo quiero invitarte a Lucas capítulo 10. Acompáñame a Lucas capítulo 10. Vamos a iniciar en el verso 25 y leer hasta el verso 37. Y vamos a entrar en este día a una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Es una parábola, una historia que contó Jesucristo, que quizá tú tengas varios años en la iglesia o quizá tienes poco contexto religioso, pero estoy seguro que mínimo has escuchado de esta historia. Y es la historia del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado hablar de esta historia alguna vez en su vida? Es una historia bastante sencilla que cuenta Jesús. Es la historia de un hombre que iba viajando de Jerusalén a Jericó, y en el camino unos ladrones vienen, le roban, le despojan de todo lo que tenían, lo dejan en el suelo medio muerto, lo dejan ya para el fin de su vida. Y luego vienen dos hombres que caminan por ese camino y lo ven. En primer lugar un sacerdote, luego un levita, y ambos lo pasan por encima, se van, no le ayudan. Pero luego viene un samaritano, y cuando él lo ve, él se detiene, cura sus heridas, le ayuda, provee de su propio dinero y recursos para llevarlo a un hotel y hospedarlo ahí, que lo atiendan y le cuiden, y por eso se le conoce como el buen samaritano. Y Jesucristo ilustra con esta parábola el principio de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Pero lo que muchos quizá no sepan es la conversación previa a esta historia que da lugar a esta parábola que contó Jesús. Jesús contó esta historia porque había un intérprete de la ley, lo que era probablemente un fariseo o un escriba conocedor de la ley de Moisés, que le hace una pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es esta pregunta y esta conversación la que lleva a Jesús a contar esta parábola. Entonces en este día yo quiero hablarte del buen samaritano, pero quiero que comencemos no viendo al buen samaritano, sino al intérprete de la ley que cuestionó a Jesús, a quien Cristo le contestó con esta historia. ¿Están conmigo? Entonces en Lucas 10 te cuento todo eso para que al leer esto no pases por encima del intérprete de la ley y te vayas solamente al buen samaritano, porque es la historia común y conocida con la cual estamos familiarizados. Quiero que veas la importancia de qué sucedió en este diálogo entre Jesús y este hombre religioso. Dice Lucas capítulo 10 verso 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Ahora aquí Jesús le está haciendo la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve
y haz tú lo mismo. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: es tiempo de vivirlo. Di conmigo: es tiempo de vivirlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Eres un Dios que no solo desea ser conocido, sino también experimentado. Y te damos gracias porque tu presencia es real y porque tú estás aquí por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, tu iglesia. Háblanos en este momento de una manera personal, para que nuestro amor, no solo hacia ti, pero nuestro amor el uno por el otro, crezca. Porque es cuando nos amamos unos a otros que manifestamos que realmente somos tus discípulos. Entonces pedimos que nos toques, que tu convicción llegue a nuestra vida, que nos sacudas de zonas de confort y de apatía y de mentalidades que no vienen de parte de ti. Ayúdanos, Señor, a sanar en este día nuestro corazón. Sé que para algunos no puede suceder en un instante, para otros es un proceso que tú vas a hacer, pero oramos que hoy sea el comienzo de lo que tú vas a hacer en la vida de personas que necesitan soltar, perdonar y aprender a amar como tú amas. No queremos un cristianismo de intelecto, no queremos un cristianismo de mera información, no queremos solo creer y decir, queremos vivirlo. Entonces pedimos que nos ayudes en este día para entender qué implica vivir nuestra fe, no solo los domingos, sino todos los días. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Es tiempo de vivirlo. Últimamente he estado viendo algunas series y documentales acerca de personas que se dedicaron a la profesión de estafar a otros. Estaba viendo hace unos días algunos de estos documentales y series y estaba intrigado con esta historia, porque hay varios casos que han sucedido que en este momento están muy populares en diferentes medios de televisión o de series, y están promoviendo estas historias de gente que se dedicó toda su vida a perfeccionar esta profesión de estafar, de engañar, de manipular. Y mientras yo miraba esto, se me hacía no solamente intrigante la historia, porque estas historias nos llaman la atención como seres humanos, porque nos da un cuadro claro a la capacidad del hombre caído, de que como seres humanos somos capaces de hacer cosas terribles. Y al ver a gente engañar, manipular, hurtar, robar, estamos atónitos y decimos: ¿cómo puede esta persona haber hecho esto? ¿Cómo pudo haberse la víctima dejado engañar? ¿Cómo pudo un gobierno, una institución, una organización dejarse engañar de esta manera? Y estamos asombrados por la capacidad humana de engañar. Pero a mí me comenzaron a intrigar estas historias, no solamente porque tienen tramas interesantes, no solamente por todo el drama que es, digamos, si somos sinceros, a veces entretenimiento, no solamente por las historias, sino porque comencé a meditar no solamente en cómo estas personas engañaron a otros, sino sobre todo en cómo se autoengañaron. En cómo estas personas mintieron tanto, habilitaron tanto su maldad y su falsedad, que llegaron a un punto de creerse ellos mismos las mentiras. Cuando yo estaba viendo esto, me comencé a evaluar, estaba meditando en mí mismo y dije: bueno, quizá usted y yo que estamos aquí en la iglesia no seamos de profesión estafadores. Eso espero que no. Espero que nadie aquí de profesión sea un estafador. Quizá en una vida pasada antes de Cristo tú mentías, hurtabas mucho, pero gracias a Dios somos nuevas personas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Quizá los que estamos aquí no seamos estafadores profesionales, no seamos engañadores que roban instituciones y sistemáticamente van contra estructuras de gobiernos y etcétera. Quizá no seamos ese tipo de persona, pero hay algo en el lente de esta vida, de esta persona, de este tipo de persona que se dedica a la profesión de estafar, que debe sacudirnos, y es la capacidad de autoengañarnos. Es la capacidad de creer algo, de decir algo, pero no vivirlo. Es la capacidad de estar aquí, pero no estar aquí. De hacer lo que un cristiano debe hacer, decir lo que un cristiano debe decir, pero no vivir la fe realmente de día a día.
Y sabes que el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de esto. Cristo exhortó mucho acerca de esto. Cristo, por ejemplo, dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que hagáis ¿qué? Os améis unos a otros. O sea, Jesús dijo: un verdadero discípulo va a demostrar que es tal porque ama a los demás. Tú puedes engañar con frases religiosas, tú puedes decir las cosas correctas, puedes dar y puedes servir con una apariencia, pero no puedes fingir amor. Jesucristo nos dijo: hay cosas que demuestran que eres o no eres. Jesús también dijo que por sus frutos los conoceréis. Como puedes conocer un árbol por su fruto, el fruto que da te dice qué árbol es. Así también el fruto que una persona produce, su conducta, su manera de hablar, sus relaciones interpersonales te hablan acerca de la condición del corazón de esta persona. Entonces Jesucristo nos enseñó claramente que como cristianos no somos llamados simplemente a creer lo correcto y a profesar lo correcto. Ese es el primer paso. Pero el verdadero hijo de Dios no solo cree lo correcto, no solo dice lo correcto, pero vive correctamente. Vive lo que profesa creer. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 10 nos encontramos con este relato en el cual Jesucristo comienza a abordar un tema, a contestar una pregunta de un intérprete de la ley. Y este intérprete de la ley le pregunta a Jesús con cierta arrogancia. Veremos en un momento por qué me atrevo a decir eso. Él pregunta con cierta arrogancia: ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Es decir, que este hombre creía que entendía lo que Dios esperaba de él. Pero cuando Jesús le contesta con otras contrapreguntas, lo sacude al grado que le demuestra a él y nos quiere demostrar a nosotros que a veces creemos que entendemos lo que Dios espera de nosotros, pero nuestra vida demuestra que no lo hemos entendido. Entonces hoy es el tiempo de vivirlo. Dile a alguien que está a tu lado: es tiempo de vivirlo. Es tiempo de vivirlo. No quiero ser un cristiano que vive en lo superficial. No quiero solamente sentir la presencia de Dios los domingos. No solamente quiero tomar a Dios en serio en espacios religiosos. Es tiempo de vivirlo todos los días. Entonces yo quiero que vuelvas conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos al verso 25. Y lo primero que Dios nos enseña por medio de este relato, lo primero que nos enseña el escritor Lucas es hacernos la pregunta, la autoevaluación: ¿realmente he entendido yo lo que significa seguir a Jesucristo? ¿Realmente he entendido yo lo que significa seguir a Jesucristo? Dice el versículo 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Con qué intención lo hizo? Para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora déjame hablarte un poquito del contexto de lo que ha sucedido en Lucas capítulo 10. Porque en Lucas capítulo 10 Jesucristo llama y comisiona a 72 discípulos. Los lleva en grupos, en pares de 2. Y les dice: miren, quiero que ustedes salgan a las aldeas, a las ciudades, a los pueblos, y que prediquen el mensaje del reino de Dios. Les voy a dar autoridad y les voy a dar poder para que ustedes echen fuera demonios y sanen enfermos y preparen el camino, porque yo voy a ir y voy a predicar y voy a sanar también y voy a transformar vidas. Y cuando Jesús levanta a estos discípulos y los envía, ellos estaban expectantes, estaban emocionados y fueron e hicieron lo que Jesús les dijo. Y para su sorpresa funcionó. Tú sabes cuando a veces Dios te llama a hacer algo y dices: pues vamos a ver, y luego funciona y dices: oh, el evangelio funciona, vidas son transformadas, familias son restauradas. Bueno, así estaban estos discípulos, estaban asombrados de que Dios realmente los respaldó. Y cuando regresaron se estaban regocijando porque tenían poder para echar fuera demonios. Y Cristo viene y los junta a todos y les dice: miren, no se regocijen porque los demonios corren de vosotros, regocijaos porque vuestros nombres están en el reino de los cielos. O sea, Jesús les dice: lo más importante no es cómo Dios te usa o a qué escala te elevas o qué cosas has logrado. Lo más importante es que le seas fiel a Dios y que Él te conozca por nombre, que tu nombre esté registrado en el reino de los cielos. Entonces, después de decirles eso, Jesús se separa de estos discípulos numerosos y se aparta a los discípulos más íntimos. Y estando solo con ellos, antes del verso 25, Jesús les dice: miren, lo que están viendo y lo que están escuchando, los profetas lo profetizaron y los antiguos desearían haber estado aquí,
pero ustedes son bendecidos y dichosos. Están viendo y están escuchando la gloria de Dios. Esto no es otro momento entre muchos momentos de la historia de Israel. Este es el momento más importante. No minimicen, no subestimen lo que está ocurriendo. Están viendo la gloria de Dios. Y fíjate, justo cuando Jesús acaba de decir esto, entonces en el verso 25 se levanta un intérprete de la ley y le saca a Jesús una onda que nada que ver. Le hace una pregunta a Jesús que no tiene nada que ver con lo que Jesús viene diciendo. Jesús viene formando discípulos, los está empoderando, les está dando autoridad, los está preparando para el ministerio del reino de los cielos. Y de repente se levanta este intérprete de la ley, como casi diciendo entre ellos: yo ya soy un discípulo, yo ya soy alguien bueno, yo ya soy alguien justo. Solamente necesito que tú me digas qué me falta para heredar la vida eterna. Este hombre se levanta como diciendo: yo no soy uno de ellos común y corriente. Yo soy un hombre bueno. Yo entiendo lo que Dios pide de mí. Yo entiendo lo que Dios requiere. Solamente me hacen falta los pasos que necesito cumplir para ganarme mi salvación, para heredar la vida eterna. ¿Sabes que cuando tú haces una pregunta revelas algo acerca de ti mismo? Es por eso que cuando estabas en la escuela no te gustaba hacer preguntas, porque no querías revelar tu ignorancia, ¿verdad que sí? Y de repente te tocaba un maestro bueno que yo recuerdo un profesor en la universidad que siempre decía: pregunten lo que gusten, no hay preguntas tontas. Entonces yo decía: no, pues si es así, entonces sí puedo preguntar todo y no me voy a sentir como un ignorante, porque tengo un buen maestro que me está diciendo: para eso viniste acá, para aprender. Cuando tú haces una pregunta, revelas algo acerca de ti mismo: tu conocimiento o el conocimiento que te hace falta, tu sabiduría o tu ignorancia, tus motivaciones y tus deseos. Y cuando este hombre le hace la pregunta a Jesús, se había encontrado con un buen maestro, un maestro que no lo iba a pisotear, un maestro que no lo iba a tirar al suelo, pero sí un maestro que lo iba a dirigir, lo iba a encaminar, a examinar su corazón. Y cuando este hombre le hace la pregunta a Jesús, en el versículo 25 que ya vimos: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, él reveló algo acerca de su corazón. Él reveló que él pensaba que el favor de Dios se gana con obras. Fíjate que él no le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? No le pregunta a Jesús: ¿qué necesito hacer para recibir perdón de pecados? No, él ya estaba autojustificándose. Él decía: yo sé que soy bueno, solo dime qué me hace falta para ganarme, para heredar, para recibir con méritos humanos y mis obras la vida eterna. ¿Qué necesito hacer para ganarme lo que Dios quiere? Y cuando yo veo la pregunta de este hombre y con su pregunta logro examinar su corazón, me doy cuenta que él verdaderamente no había entendido lo que Dios esperaba de él. Y yo me pregunto si hay alguien en nuestra iglesia que viene a los servicios, que lee la palabra, que canta los cantos, pero todavía creen que hay algo que pueden hacer para heredar la vida eterna. Lo que tú te tienes que preguntar en este día es: ¿soy alguien que asiste a la iglesia o he entendido verdaderamente lo que significa ser un hijo de Dios? ¿He entendido verdaderamente lo que Dios espera de mí? Hay gente que el día de hoy en nuestras iglesias cristianas, como este hombre, vienen cada domingo y tratan de ganarse el favor de Dios, tratan de ganarse la bendición de Dios. Y las semanas que te portas muy bien y haces lo correcto, vienes con la frente en alto porque sabes: esta semana me merezco estar en la casa de Dios. Y luego las semanas donde las cosas no están tan bien, ahí sí vienes cabizbajo y dices: que alaben otros, que adoren otros, porque esta semana no me gané el favor de Dios. Cuando hay un cristiano que está en la casa de Dios y no adora, ese cristiano no entiende el evangelio. Porque la adoración no es algo que debería depender de tus circunstancias, ni tus obras, ni tus mentalidades, ni lo que está pasando en tu vida. La adoración siempre Dios es digna de ella. En días buenos y en días malos, Él es digno de ser glorificado. Con la lluvia, sin la lluvia, Él es digno de ser glorificado. Con o sin cosecha, almacén lleno, almacén vacío, cuenta bancaria llena, cuenta bancaria vacía, mesa plena, mesa vacía, hijos buenos, hijos rebeldes, buen matrimonio, mal matrimonio, nuevas fuerzas, pocas fuerzas, salud, enfermedad, Él es digno de ser glorificado.
Cuando tú entiendes el evangelio, cuando tú entiendes lo que Dios espera de ti, no solamente en tu capacidad cognitiva has abrazado la verdad, sino que puedes vivir la verdad todos los días. Puedes venir a la iglesia con tu frente en alta, en semanas buenas y en semanas malas, porque tú sabes, no hay nada que hice para ganarme el favor de Dios. Yo estoy aquí porque la sangre del Cordero me purificó de todo pecado, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque Él resucitó al tercer día, porque Él ascendió, porque Él está sentado al trono de Dios, porque toda potestad es suya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y porque Él volverá por mí. Yo estoy aquí no por lo que he hecho, yo estoy aquí por lo que Él hizo por mí. Este hombre viene a Jesús y le hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús hace lo que hacía el antiguo filósofo Sócrates en su método socrático de contestarte una pregunta con otra pregunta. ¿A cuántos les irrita cuando te hacen eso? Que tú le haces una pregunta a alguien y te regresan con otra contrapregunta. Jesús le encantaba hacer eso, porque eso lleva a la persona a profundizar. Eso lleva a la persona a analizar su corazón. El hombre le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta en el verso 26: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mira la sabiduría de Jesús. Si Jesús hubiese contestado, Jesús hubiese estado en el asiento de debate. Pero como Jesús le hace una contrapregunta a él, ahora él tiene que contestar. ¿Y quién está en la silla? Él. Porque se supone que él es intérprete ¿de qué, iglesia? Jesús le dice: hablemos de lo que tú supuestamente sabes. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú la ley? Y me encanta lo que sucede en el verso 27, porque miren, ojo con esto. Esto es asombroso. El hombre contesta perfectamente. ¿Cómo contesta? Perfectamente. Dice exactamente lo que tenía que decir, totalmente correcto. Mira lo que dice el verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo separó atrás como que 100 puntos. Contestó perfectamente. Recurrió a la sabiduría de la ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio, en Levítico, donde Dios le enseñó a la nación de Israel que lo que Él esperaba de ellos es que lo amaran a Él con todo lo que son. Estas descripciones que Dios les dio: quiero que me ames con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con tus fuerzas. Es en otras palabras enmarcar la totalidad de la constitución del ser humano. Ámame con tu mente, tus pensamientos, tu cosmovisión, el cómo ves la vida, tus sueños. Ámame con tu corazón, tus deseos, tus anhelos. Ámame con tu alma, tu espíritu, tus entrañas, lo más profundo de tu ser. Y ámame con tus fuerzas, tu cuerpo, tu energía, tu tiempo, tus recursos. Ámame con todo. Dios les dijo: quiero que me ames con todo lo que eres, y luego que ames a tu prójimo como a ti mismo. El hombre contestó perfectamente. El hombre conocía la ley, pero luego Dios le suelta una bomba nuclear. Porque el hombre estaba así, ¿verdad? Con la frente en alto, como que contesté perfecto, yo sé la ley, yo sé lo que tengo que hacer. Y Jesús le dice en el verso 28: bien has respondido. Y aquí viene la bomba, ¿están listos? Haz esto y vivirás. Bien has respondido, entonces ve y hazlo. Y acá es donde comienza el problema. Porque amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como a ti mismo es fácil entenderlo y es fácil decirlo. Pero ¿cuántos saben que, como dicen los mexicanos, el mero mole está en vivirlo? El trabajo está en hacerlo, el cumplirlo, el practicarlo, el que lo canto el domingo pero lo vivo el lunes. ¿Cuántos dicen amén? En que vengo y lo estudio el miércoles pero lo practico el jueves. Allá en el trabajo, allá en lo secreto, allá donde nadie ve. O sea, Jesús, al llevarnos esta pregunta de autoexamen, realmente lo he entendido, nos está indicando dos cosas que necesitamos entender si queremos vivir nuestra fe verdaderamente. En primer lugar, vivir tu fe significa someter tus deseos y tus preferencias a Dios.
Porque sabes que la preferencia y el deseo humano nato, orgánico, inmediato, no es amar a Dios con todo lo que tú eres, ni amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está ocupando toda esa capacidad de amor. ¿Sabes quién es? Tú mismo. Yo quiero revelarte algo en este día. Tú te amas más a ti mismo que a cualquier persona. ¿Sabías cuánto te amas? Yo te lo puedo decir porque soy humano como tú y sé cuánto nos amamos. Es más, te voy a enseñar cuánto te amas a ti mismo. ¿Sabes que si no te amaras a ti mismo tanto como te amas, no tendrías problemas conyugales? No habrían problemas en el matrimonio. ¿Te puedes imaginar un matrimonio en el cual ambos se aman tan desinteresadamente, sin buscar ganancia propia, que es: amor, yo estuve equivocado, perdóname? No, rotundamente no lo acepto. Yo soy el equivocado. No, perdóname, pero el equivocado soy yo. Y voy a hacer todo lo posible para no. Te paro ahí, porque el equivocado soy yo. Y sale el hijo: no, el equivocado son los dos, ¿verdad? Imagínate un matrimonio en el cual es tanto amor, tanto desinterés, tanto sacrificio. No habrían problemas. Cancelamos las conferencias matrimoniales. Porque amamos a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hay problemas. ¿Por qué existen los problemas? ¿Por qué existen las tensiones? ¿Por qué existen las tensiones interpersonales? Porque nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier persona. Porque te amo hasta donde me conviene, pero ya cuando me cuesta algo te puedo dejar de amar. Te amo como un objeto, como un consumo, como algo que me sirve con un sentido de utilidad, pero no te amo desinteresadamente. La única manera que un ser humano puede amar desinteresadamente, incondicionalmente, sobrenaturalmente, no es que ese ser humano intente de sus fuerzas, es que ese ser humano sea transformado totalmente y tenga una nueva naturaleza. La única manera que yo puedo amar como Cristo ama es que yo muera y que Cristo viva en mí. O sea, cuando Jesús le dice a este hombre: muy bien, respondiste bien, ahora ve y hazlo, era para que este hombre se tirara al suelo quebrantado diciendo: perdóname, soy un pecador. Yo nunca podría cumplir esto. No amo a Dios con todo, le fallo todo el tiempo. En mis fuerzas, en mis pensamientos, en mi mente, en mi corazón, en mis anhelos y deseos, en poner mi voluntad por encima de la suya, en buscar sabiduría humana por encima de sabiduría divina. Todo el tiempo le fallo. Yo no he amado a Dios con todo lo que soy. No amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque ¿cuántos saben que amar a toda persona no es fácil? Es fácil amar a la gente que se viste como tú, habla como tú, comen como tú, te agradan, hacen las cosas como tú las haces, coinciden con tus preferencias, hay armonía entre estilos, hay conexión cultural, hay conexión de lenguaje, de idioma. Es fácil amar a quien es un imán a ti, pero es bastante difícil amar a alguien con quien no tienes nada en común. Entonces este hombre se tenía que postrar ante la presencia de Jesús y decir: yo nunca podría hacer esto en mis fuerzas, perdóname, no soy digno. Porque para poder vivir tu fe tienes que someter tus deseos y preferencias a Dios y poder decirle con un corazón transparente: Dios, no tengo el deseo de amar a la gente y a veces mi preferencia no es buscarte a ti, pero por eso someto mis deseos y preferencias a ti y te digo: ya no yo, sino tú en mí. Porque déjame decirte que tratar de cambiar tus deseos en tus propias fuerzas es bastante difícil, hermano. ¿Cómo vas a cambiar tus deseos? ¿De a quién amas? ¿Y a quién ayudarás? ¿Y a quién servirás? Si ni puedes cambiar el deseo de cuál es el helado que más te gusta. O sea, ¿quieres decirme a mí que este intérprete de la ley va a decir: ok, voy a ir a vivirlo? No puedes ni decidir dejar de querer helado de chocolate y comenzar a querer helado de vainilla. Ni eso tienes el poder para hacer. Y me estás diciendo que vas a dejar de ser racista. O sea, que morir a mis deseos y preferencias no tiene que ver con mis obras y mis fuerzas y mi energía de tratar de hacerlo. Necesito algo más fuerte. Necesito algo más poderoso. Este intérprete de la ley no necesitaba métodos de mejoramiento de conducta. Necesitaba una nueva vida. ¿Cuántos saben que Cristo no vino a hacernos mejores personas? Vino a hacernos nuevas personas. No vino a arreglar nuestros pensamientos, vino a darnos nueva mentalidad. Cuando Jesús le dice: haz esto y vivirás,
Yo quisiera decirte que el hombre se postra y dice: no puedo, necesito arrepentirme. Pero dice el verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿queriendo hacer qué? Usted no hace eso, ¿verdad que no? Yo sé que acá nadie hace eso. Yo sé que usted no viene a la iglesia como diciendo: Dios, mi matrimonio está como está porque mira el hombre que me tocó. Tú lo escogiste, hermana. Bueno, pues a mis hijos no los escogí, mira cómo me salieron. Pues tú tuviste los años para criarlos, brother, ¿verdad? Nos justificamos: Dios, estoy donde estoy por el gobierno, por la gente, por la familia, por los ataques. Y no te estoy negando que existan verdaderos abusos y cosas que hicieron daño y que te hirieron y que te limitaron, y cosas en los sistemas del mundo que te han afectado, de los valores del mundo y del pecado en el mundo. No niego que esas cosas nos hayan afectado, pero cuando tú vienes a Cristo, Él no te arregla nuevamente, te hace una nueva persona y te da el poder para tomar control de tu vida y decir: ya no soy quien era antes, ya no voy a pensar como pensaba antes, ya no voy a vivir como vivía antes. Soy una nueva criatura y tengo el poder de Cristo para vivir una nueva vida. Pero este hombre viene y dice que, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y me encanta esto, este hombre se está desenmascarando. Este hombre está desbordando su alma. O sea, el tipo pensaba que estaba siendo estratégico, filosófico, calculado, pero el hombre estaba desenmascarándose. Porque fíjate que Jesús no le dijo: ve y haz esto, refiriéndose solamente a amar al prójimo. Le dijo: ve y haz esto, ama a Dios con todo lo que tú eres. Entonces, ¿por qué él no preguntó cómo amo a Dios y cómo amo al prójimo? No, solo preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Porque estaba revelando su corazón. Estaba diciendo, en otras palabras: amar a Dios me es fácil, porque conozco la religión, porque sigo la liturgia y cumplo con los requisitos, y voy a las fiestas judías y sé los rituales y sé el lenguaje teológico que tengo que adoptar y practicar. Todo eso lo tengo en orden, todo eso lo tengo cuadrado, tacho todos esos cuadritos, eso está bien. Pero lo que me cuesta es amar a la gente diferente. Entonces, para justificarme, voy a tomar la red amplia de Jesús, que es: ama a todos sin acepción alguna. Y voy a hacer la chiquitita y voy a decir: no, el prójimo es solo el judío que es como yo, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Es mi prójimo el mexicano que habla un lenguaje mexicano como yo? Porque ¿sabe usted que hasta entre los latinos somos racistas? Porque si el hermano habla mexicano y todo en el TV Grupo, él me cae bien. Nunca lo dirías enfrente de nadie, pero él te cae bien porque es mexicano. Y el hermano guatemalteco dice: no, el guatemalteco es el que, ese es un hombre de Dios, me cae muy bien ese hermano. Y el salvadoreño, cuando nos juntamos, hacemos unas pupusas. Y le digo eso porque yo soy guatemalteco, mexicano, salvadoreño, por si usted no sabía. Porque mi abuela de parte de mi padre era salvadoreña, y abuelo por parte de mi padre era guatemalteco, y luego mi mamá es de Chihuahua, México. Entonces soy guatamex con salvadoreño también. Hasta entre nosotros, mire, hay preferencias. Cuando hablas como yo y te vistes como yo y te comportas como yo e interpretas cosas como yo y votas como yo y sigues el partido político que yo sigo y piensas como yo pienso y vives como yo vivo y te vistes como yo me visto y crías a tus hijos como yo cría a los míos, y por eso hay sinergia y por eso hay reciprocidad y por eso hay conexión, porque cuadramos en todo. No, Jesús dice: no, el prójimo no es lo que tú crees, el prójimo es algo totalmente diferente. Él dice: ¿quién es mi prójimo? Porque acá está mi corazón. Estoy batallando en amar a los que creo que no son dignos de ser amados por mí. Y es acá donde vemos este segundo punto. Vivir tu fe significa someter tus deseos y preferencias a Dios. Pero vivir tu fe también significa no solo saber lo correcto, pero vivir correctamente. No solo saber lo que Dios dice, pero hacer lo que Dios dice. Y es acá cuando él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Que Jesucristo le contesta con una parábola. Una parábola es, en otras palabras, una historia bastante simple que cualquier persona puede entender, pero que conlleva una profundidad espiritual. Es una historia con un lenguaje común que cualquier persona puede entender, pero conlleva una profundidad espiritual. Y Jesús comienza a contarle esta historia. Y yo quiero que tú sepas algo acerca de Jesús, que al leer los evangelios tú te das cuenta. Jesús era un extraordinario contador de historias.
Nadie contaba historias como Jesús. Por eso las multitudes le seguían, querían escucharlo hablar. Y te puedes imaginar, acá está este intérprete de la ley sintiéndose muy autojustificado, digno, recto ante Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Y piensa que ya tumbó a Jesús. Pero Jesús le sale con una historia y le dice: déjame hablarte de un hombre. Y este hombre iba viajando de Jerusalén a Jericó e iba descendiendo para llegar a su destino. Y este verbo que iba descendiendo es importante, porque fíjate que Jerusalén y Jericó estaban como a 17 millas de distancia. Pero aún más importante para nosotros que eso, había un descenso porque estaban como 3,000, un poco más de 3,000 pies de altura de diferencia. Entonces cuando viajabas de Jerusalén tenías que descender, literalmente bajar a Jericó. Y el camino era muy rocoso, había muchas curvas, era muy peligroso. Es más, hay historiadores que nos cuentan que ese camino tenía mala fama por ser un lugar en el cual se escondían ladrones. Entonces Jesús dice que este hombre va viajando y en el camino salen un equipo de ladrones, y cuando lo agarran comienzan a golpearlo, a despojarlo de todo lo que tenía, a dejarlo medio muerto ya para el fin de su vida, y se van con todo lo que él poseía. Y este hombre desamparado que estaba aquí en gran necesidad de ayuda, viene alguien que probablemente venga a su rescate. Dice Jesús, de coincidencia vino un sacerdote. Y fíjate las descripciones. Cuando Jesús dice que venía un sacerdote, yo me imagino que acá el intérprete se paró y como que dijo: este no va a fallar, porque este es de los míos, es de mi equipo. El sacerdote vino y lo vio. Jesús dijo: y lo vio, pero pasó de largo, lo ignoró. Porque el sacerdote probablemente lo vio y comenzó a pensar: no, si este hombre está muerto y tocó un cadáver muerto, la ley de Moisés me dice que me tengo que ir a purificar, e irme a purificar me va a tardar aproximadamente unos 7 días, una semana perdida de ministerio, de trabajo. ¿Cómo voy a ministrar a un desamparado cuando tengo que ministrar a Dios? El sacerdote lo pasó por alto. Cuando yo leía esto y vi cómo el sacerdote pasó de largo al hombre herido, esto me pegó en mi corazón. Yo dije: Dios, ¿qué sucede cuando nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, que se supone que somos sacerdotes? Porque tú sabes que primera de Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios. Cuando Dios dice que somos sacerdotes, es que ahora somos agentes de reconciliación para ministrar su presencia al mundo, para traer los perdidos a su presencia. ¿Qué sucede cuando el real sacerdocio de la iglesia de Jesucristo pasa por alto de los que tienen necesidad porque estamos demasiado ocupados sirviendo a Dios? ¿Sabes que puedes estar tan ocupado sirviendo a Dios que no sirves a quienes Dios quiere que sirvas? Hace unas semanas yo estaba saliendo de la iglesia y llevaba solo a mi hijo Zion conmigo, que tiene 6 años, es el niño número 2, nuestro niño. Y mi esposa Chabeli me había llamado porque en casa estaban todos un poco enfermos y me dijo: ven, ahí por la iglesia venden un caldo riquísimo, de esos caldos levantamuertos, usted sabe de lo que estoy hablando. Y me dijo: vete por ese caldo y vamos a resucitar todos en casa. Entonces dije: bien. Entonces salí del segundo servicio a las 11:15, después del segundo servicio, y fui por allá a recoger el caldo. Y estaba tan cansado, hermanos, había sido una semana larga de talleres, clases, enseñanzas, predicaciones. Entonces estaba muy muy cansado y llegué ahí con Zion, me estacioné. Y Zion, desde hace un tiempo que le hemos ido enseñando lo que implica ser cristiano, un hijo de Dios y amar a la gente, en su corazón, por alguna razón u otra, Dios le ha puesto una carga por la gente que vive en la calle. Siempre que ve a alguien en la calle, eso lo incomoda bastante. Él dice: papá, tenemos que pararnos, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarles. Y va hablando todo el camino sin cesar acerca de esa persona y por qué está en esa condición y cómo podemos cambiar eso. Entonces cuando llegamos y me estacioné, yo estaba durmiéndome así cansado. Le dije: vamos a esperar unos 15 minutos. Estaba durmiendo y de repente Zion dice: papá, hay un hombre acostado en la calle. Le dije: Zion, acá hay un hombre acostado en la camioneta. Déjame dormir. Me dice: papá, ¿es en serio? Hay un hombre acostado en la calle. Y yo volteé y no miré a nadie. Le dije: Zion, no hay nadie. Y dijo: papá, quizás se movió, quizás se fue. Le dije: mira, ya pasaron los 15 minutos, vamos a agarrar la comida y ahorita vemos si está ahí. Bajamos por la comida y estaba yo pagando y aún así me dijo: papá, se va a ir el Señor. Se va a ir el Señor, se nos va a ir. Ok, entonces fuimos, nos metimos al carro, iba saliendo, fui, busqué y no lo encontraba, no estaba ahí. Le dije: Zion, se ha de haber ido. Y me dijo: no, hay que circular toda la vecindad
y hay que buscar asegurarnos si Él está allí. Fíjese lo que me dijo: porque un hombre nunca debería dormir en la calle. Cuando yo comencé a manejar, lo comenzamos a buscar, primero cansado, pero luego se intensificó la cosa, ¿verdad? Teníamos música, estábamos observando y por fin llegamos a un espacio donde vimos al hombre ahí. Zion inmediatamente quería salirse de su carrito y decir: lo vamos a ir a abrazar. Y le tuve que explicar: Zion, no lo puedes abrazar, tú eres un niño, eso es peligroso, pero vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarle. Pero antes de hacer eso vamos a orar. Y comenzamos a orar por este hombre. Y mientras orábamos por ese hombre, Dios comenzó a quebrantar mi corazón. Porque Dios estaba por medio del Espíritu Santo usando a mi hijo de 6 años para enseñarme algo acerca del corazón de mi Padre Celestial. No es casualidad que Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como los niños, porque son tan sensibles al corazón de Dios. Porque algo orgánico, nato, intrínseco en su ser les dice, cuando ven injusticia, cuando ven maldad, cuando ven algo equivocado: esto no debería ser así. Zion me enseñó una lección ese día: que no debo estar tan cansado y ocupado sirviendo en la casa de Dios, que no ayudo, ni amo, ni sirvo a quienes Dios más quiere que yo alcance. Porque vivirlo no se trata de sentirlo, se trata de una convicción. Tú lo haces por convicción. ¿Cuántos saben que los sentimientos te alcanzan luego? Te alcanzarán en 3 días, te alcanzarán en unas horas, te alcanzan en una semana, pero tú te mueves por convicción de que Dios nos ha llamado a amar a aquellos que pensamos que no son dignos de ser amados. El sacerdote lo vio y lo pasó de largo. Y luego vino un levita y el intérprete levantó su semblante y dijo: este no me va a fallar, este es de los míos. Porque los levitas eran la descendencia de Aarón, aquellos apartados por Dios, consagrados por Dios a servirle, a ministrar. No necesariamente todos como sacerdotes, pero a ministrar y aportar al ministerio del templo. Y cuando vino el levita, lo vio también, de igual manera lo pasó de largo. Pero luego sucede algo tan contracultural, tan extraordinario, que sacude la historia, que hizo las manos de todos sudar, que enfureció el corazón de todos los religiosos que estaban ahí, que incomodó a todo judío que estaba allí parado. Porque Jesús dijo: el héroe, el protagonista de nuestra historia no es un judío que ayudó a un necesitado, sino un samaritano que ayudó a este hombre. Dice Jesús que el sacerdote y el levita pasaron de largo, pero vino un samaritano. Y cuando el samaritano vio a este necesitado, se detuvo, se acercó a él, lo levantó, curó sus heridas, tomó de su bolsillo vino y aceite, vino para desinfectar sus heridas y aceite para traer alivio. Lo levantó y lo llevó en su animal hasta un hotel. Y cuando lo llevó a este mesón, lo metió y pagó todo. Y del otro día dio 2 denarios, lo equivalente para semanas de hospedaje. Y le dijo al mesonero, le dijo: quiero que lo cuides y lo atiendas, y si él necesita algo, dale lo que necesite, y cuando yo regrese yo pagaré por él. Y la pregunta es: ¿por qué haría esto este hombre? No tiene nada que ganar, no le debe nada a este hombre, pero este samaritano aparentemente tenía una convicción: si yo soy un hijo de Dios, yo soy llamado a amar a quienes Dios ama. Y Dios me dice que mi prójimo no es mi vecino, mi prójimo no es el otro que se ve a mí, se parece a mí y habla a mí. Mi prójimo es todo aquel que tiene necesidad, no importando su raza, su etnia, su lenguaje, su cultura, su religión, su nacionalidad, su orientación sexual, su partido político. Yo tengo que amar a todos. Amarte no quiere decir que estoy de acuerdo contigo, amarte no quiere decir que vemos todo de ojo a ojo, pero amarte quiere decir: tienes dignidad, tienes valor, tienes lugar ante Dios. Y si tú estás herido, aquí hay uno que te va a curar, acá hay uno que te va a vestir, acá hay uno que te va a levantar. No tienes que darme nada a cambio, lo hago porque hay alguien que hizo algo por mí que yo no merezco. Oh, este intérprete estaba sacudido del todo, porque no fue un judío el que ayudó a un samaritano, fue el samaritano el que ayudó al judío. Y tú tienes que entender
la animosidad y la tensión entre los judíos y los samaritanos. Porque los samaritanos eran una raza mestiza que venía combinada tanto de judíos que se casaron con mujeres de Asiria, que se combinaron y mezclaron familias, y al mezclar razas en la antigüedad, como también en nuestros días, pero más en la antigüedad, también se venían las culturas y las religiones y las preferencias. Entonces los samaritanos para ellos eran parte judíos, pero no verdaderamente. Aunque decían que adoraban a Dios, no adoraban en Jerusalén, adoraban en otro monte, no seguían las prácticas de la ley, le habían sumado a la ley sus propios libros, no eran dignos de Dios, no merecían a Dios, no eran parte del pacto. Los judíos los evitaban a toda costa. Es más, en mucho de la literatura judía de la antigüedad usaban palabras tan irrespetuosas y fuertes para referirse a los samaritanos, a un equivalente de algún animal. Y los samaritanos, en cambio, también los aborrecían. Tomaban cerdos y los metían en el templo para hacer una falta de respeto ante a la presencia de Dios. Había siempre tensión entre ellos. Pero Jesús nos habla de un samaritano, de un hombre que al ver al judío no se bajó y le preguntó: oye, ¿de qué raza eres? ¿Cuál es tu religión? ¿Por quién votaste? Para ver si te ayudo o no te ayudo. Al verlo en necesidad, dio de su tiempo, sus recursos, su energía, dio de todo lo que era. Y cuando yo leo esto que me llena de convicción y que nos sacude del todo a todos los que estamos aquí, entiendo algo poderoso que Jesús le estaba enseñando a este intérprete de la ley. Algo increíble que Jesús estaba haciendo para sacudirlo del todo, para enseñarle la realidad de la condición de su corazón. Jesús le preguntó, fíjate en el verso 36: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque recuerda que antes de que Jesús contara la parábola, el intérprete de la ley le hizo la pregunta a Jesús en el verso 29: ¿y quién es mi prójimo? Y después de la parábola, ahora Jesús le pregunta otra vez a él. Pregunta con pregunta, ¿verdad? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y mira, no quiero que pierdas esto, se me hace interesante esto en el verso 37. Era tanto el racismo de este hombre que ni siquiera pudo decir el samaritano. Mira el verso 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Ni siquiera pudo salir de su boca el samaritano. Tuvo que decir: el que usó de misericordia con él. Fíjate la profundidad de lo que acaba de suceder. El hombre le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús concluye preguntándole a él. La pregunta no es quién es tu prójimo. La pregunta es: ¿eres tú un prójimo a los demás? La pregunta no es a quién debes ayudar. La pregunta es: ¿quién eres tú? Porque si eres un verdadero hijo de Dios, ayudarás a todos los que te necesitan. Jesús no le contestó quién es su prójimo. Jesús le preguntó: ¿quién fue el prójimo a este hombre? Y él contestó correctamente: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, vívelo. ¿Qué le dijo? Vívelo. Y acá está la inmensa pregunta: ¿cómo? ¿Cómo amo a quienes francamente no amo? ¿Cómo sirvo a quienes no quiero servir? ¿Cómo ayudo a quienes no creo que son dignos de ser ayudados por mí? ¿Cómo apoyo a los que no quiero apoyar? ¿Cómo amo a Dios con todo lo que soy cuando francamente Dios me amo más a mí que a cualquier otra persona? Y estoy consumido con mis deseos y mis necesidades y mis aspiraciones y mis sueños y mis metas. ¿Cómo amo con todo lo que soy? Y hay un erudito teólogo y filósofo de la historia de la iglesia llamado Agustín, que interpretó esta historia un poco diferente de cómo la interpretamos en este momento. Porque Agustín había entendido que esta parábola del buen samaritano, el principio central es que Jesús nos está enseñando que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es cualquier persona que tiene necesidad. Pero Agustín hizo una interpretación alegórica que nos ayuda a ver un detalle que nos apoya en este sentido de cómo hago esto. Porque Agustín dijo: hay algo hermoso en esta historia. Yo puedo ser un buen samaritano porque Jesús fue el buen samaritano para mí. Porque Agustín entendió una interpretación diferente. Él dijo:
el hombre herido soy yo, porque Satanás y el pecado me robaron todo lo que Dios me había dado y me dejaron en el suelo, comiendo del piso, viviendo en los escombros, listo para morir en cadenas de pecado. Pero luego vino Jesucristo, y aunque pasó la religión y no me pudo salvar, y aunque pasó la sociedad y no me pudo hacer libre, y aunque nadie ni nada en el mundo me pudo liberar, vino Jesucristo, el buen samaritano, y Él curó mis heridas, y Él me vistió de vestimenta nueva, y Él me llevó todo mi pecado en la cruz del Calvario, y Él me puso en la casa de su Padre, y Él me sirvió la mesa, y Él dijo: Padre, dale de comer, sírvele en la mesa, porque todo lo que Él necesita yo lo pagaré, y si Él tiene más hambre yo lo pagaré, y sus enfermedades yo las pagaré, y por sus pecados yo las pagaré. Escúchame, no serás un buen samaritano en tus fuerzas, serás un buen samaritano porque el buen samaritano te amó a ti. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, en tus fuerzas no vas a cambiar. Por eso hay padres ya abrumados, porque dicen: le corto el cabello como Sansón mientras está durmiendo, le arranco las pulseras, le escondo las drogas, le cancelo el teléfono, y aún sigue. Escúchame, tu hijo no necesita simplemente más reglas. Las reglas son importantes, pero lo que va a cambiar a tu hijo es el mensaje de Jesucristo, es una experiencia con Dios. La gente no necesita una religión, la gente no necesita arreglos, la gente necesita a Jesucristo, el que sana heridas, el que transforma vidas, el que perdona pecados, el que sana enfermedades. La gente necesita a Jesús. Nunca acumularás las fuerzas para amar a quien no quieres amar, y no tienes la capacidad de cambiar tus deseos, y no vas a poder servir a alguien que no quieres servir. Pero en el poder de Dios sí lo puedes hacer. O sea que tú vienes a Dios y dices: ok, Dios, quiero ser como el buen samaritano, quiero ayudar, le voy a sanar las heridas, pero Dios, quiero ser transparente, me cae súper mal esta persona. O sea, si en el proceso de sanar la herida se le infecta una, yo no tendría problema, pero lo voy a hacer porque tú sanaste las mías. Voy a perdonar porque tú me perdonaste a mí. Satanás te tiene en un ciclo de rencor, de odio, de opresión, de enemistad, porque no has entendido el evangelio, porque crees que estarás listo para perdonar. Cuando te sientas listo, déjame decirte ahorita, nunca estarás listo. Nunca vendrá el momento ideal para perdonar, nunca vendrá la oportunidad perfecta para servir, nunca querrás dar, dar no se siente bien al inicio, pero cuando tú ves el evangelio en tu vida y dices: Él lo hizo por mí, cuando yo no merecía, cuando yo era ese hombre, cuando yo estaba en esas cadenas, y si Él lo hizo por mí, yo lo haré por ellos. Y en ese proceso de hacer lo que no quieres hacer, y de dar lo que no quieres dar, y de amar a quien no quieres amar, ¿qué crees que pasa? Dios comienza a cambiar tus deseos, Dios comienza a cambiar tu mentalidad, Dios comienza a cambiar tus intenciones, y comienzas a amar a quienes Dios ama y a cuidar a quienes Dios quiere que cuidas, y eres una nueva persona. ¿Cuántos están listos para vivirlo? Yo no sé tú, pero yo estoy cansado de hablar de la persona que quiero ser, de visualizar la persona que quiero ser, de dibujar la persona que quiero ser. Yo quiero vivir esa nueva vida. Es el tiempo de vivirlo. Este es el día para perdonar. Este es el día para pedir perdón. Este es el día para soltar, para ayudar, para amar, para servir. Este es el momento. Nunca te sentirás listo. Nunca dirás del todo: oh, hoy ya quiero hacerlo. No, este es el momento. Te dejo con esto. Cuando Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo, Jesús no le estaba diciendo: ve y literalmente vive en tus obras. Jesús le estaba diciendo: reconoce que no puedes hacer esto solo. Reconoce que necesitas el amor sobrenatural de Dios, porque el amor de Dios te da la capacidad de ver a la gente de una nueva manera. Y el amor de Dios te da la capacidad para discernir cómo
cómo ayudar a los que más te necesitan.